Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Vamos a esperar unos 5 minuticos porque hay gente que todavía está iniciando la sesión en GoToWebinar, pero en un momento vamos a arrancar. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy en este primer seminario que hemos organizado en el marco del proyecto SLUZ. El proyecto SLUZ hace parte de la Iniciativa Internacional para el Clima IKI y está financiado por el gobierno alemán. El seminario de hoy está dividido como en dos grandes partes. Una primera parte que son las 3 presentaciones que tenemos preparadas por ahí, para hoy, que están muy interesantes. Y a lo último, un espacio donde ustedes van a poder hacer preguntas y comentarios a nuestros panelistas. Sin embargo, todos los micrófonos van a estar silenciados, pero nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas que aparece al lado izquierdo de sus pantallas. Mi nombre es Marta Cristina Vanegas, soy asociada de investigación en la Alianza Bioversity CIAT y trabajo en los grupos de investigación de paisajes multifuncionales y acción climática. Y pues hoy los voy a estar acompañando en la facilitación de este seminario. Como lo ven, el nombre de este primer seminario es Cómo diseñar intervenciones en agricultura para reducir la deforestación y alcanzar la paz en Colombia. Es un nombre como bastante ambicioso y bastante grande, pero es lo que nosotros desde el proyecto SLUZ queremos llegar a responder y es en lo que hemos estado trabajando en los últimos 2 años. Y la idea del webinar de hoy es presentarles a ustedes como esos pequeños pasos que hemos identificado que podemos empezar a hacer en cada uno de los proyectos para lograr alcanzar estos dos objetivos, ¿no? La reducción de la reducción de la deforestación, perdón, y alcanzar la paz en Colombia. Es un trabajo todavía en proceso y esperamos más adelante poderles mostrar muchas más cosas relacionadas. Sin embargo, el día de hoy, el próximo viernes, les vamos a estar mostrando algo así como esos primeros 6 pasitos o acciones que debemos hacer para lograr como estas intervenciones con estos dos objetivos. Nuestros presentadores del día de hoy son súper buenos, súper pues experimentados. Entonces el primero de ellos es Augusto Castro Núñez, él es un científico senior en la Alianza Bioversity CIAT
En el momento también es el investigador principal del proyecto SLUZ y lidera investigaciones en la alianza en cuanto al nexus de cambio climático y construcción de paz. Augusto hoy nos va a estar presentando como ese primer pasito que identificamos que es súper necesario y es el dónde. ¿Cómo podemos identificar esas áreas donde se puede alcanzar al mismo tiempo la reducción de la deforestación y la construcción de paz en Colombia? Al igual que cómo podemos identificar esas intervenciones que nos van a ayudar también para cumplir estos dos objetivos. Después de Augusto nos va a estar acompañando Luca Eufemia. Luca Eufemia, él es investigador del Centro de Investigación SALF en Alemania y también de la Universidad de Humboldt en Berlín. El trabajo de Luca se centra principalmente en las relaciones del uso y gestión de los recursos naturales, conflictos, sistemas alimentarios, cadenas de valor y sostenibilidad, así también como marcos políticos y de gobernanza ambiental. Y precisamente la presentación de Luca del día de hoy es acerca de esos modelos de gobernanza e impulsores institucionales, tanto de deforestación como de conflicto. Y por último, pero no menos importante, la tercera presentación es sobre ese potencial que tienen las intervenciones o las implementaciones que desarrollamos en campo para que sean adoptadas por los productores, ¿no? Entonces, esta presentación va a estar a cargo de Carolina González. Carolina González también es una científica muy experimentada en la Alianza Biodiversity CIAD y ella lidera todo el tema de economía de impacto ambiental y comportamiento del consumidor. Por último, para esta presentación también nos la va a estar compartiendo Antonio Solarte. Antonio Solarte es investigador en la Fundación CIPAP y lidera el grupo de servicios ambientales. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestro primer panelista, que es Augusto. Entonces, Augusto, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Marta. ¿Me escuchan? Espero que sí. Perfecto. Perfecto. ¿Y ven la presentación? Sí, correcto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Muchísimas gracias a los participantes. Primero que nada, mencionar un poco sobre el proyecto SLUZ, sobre qué se trata. El proyecto SLUZ lo que trata el nombre entero es Sistemas Sostenibles Agrícolas y Pecuarios para alcanzar simultáneamente conservación de bosques, biodiversidad, restauración de paisajes, para la mitigación del cambio climático y tener como co-beneficio la construcción de paz a través de producción de medios de alimentos sostenibles, medios de vida rurales sostenibles y cohesión social. Principalmente lo que buscamos en el proyecto es escalar sistemas sostenibles de uso del suelo que contribuyan, como mencionamos, a conservación, restauración de paisajes para mitigación del cambio climático y construcción de paz. Tenemos como socios políticos al Ministerio de Ambiente y a la ART, y somos los socios implementadores la Alianza Biodiversity CIAD, el Centro de Investigación CIPAF, el Centro de Investigación SALF en Alemania y el Instituto Tunen de Alemania. Básicamente lo que usamos en el proyecto es la integración de dos aproximaciones que se vienen promoviendo ampliamente alrededor del mundo. Uno tiene que ver con enfoques territoriales, como son regímenes de tenencia de tierra y protección, ordenamiento territorial y usos sostenibles del suelo. Este último es el que principalmente usamos nosotros, el que estamos adoptando, y combinarlo con enfoques económicos, financieros y de mercado, como son finanzas climáticas, mercados de carbono, pago por servicios ambientales, y manejo de la demanda, como son las nuevas aproximaciones para reducir deforestación en las cadenas de valor. Creemos en el proyecto que la mejor forma de alcanzar los objetivos es a través del involucramiento de actores clave para tomar mejores decisiones. De esta forma, el objetivo del proyecto es proveer a estos factores claves con análisis geográficos, análisis de adopción, como más tarde va a presentar Carolina, análisis de competitividad de los mercados y análisis de impacto que vamos a estar presentando en posteriores reuniones. El día de hoy, en esta presentación, yo voy a estar presentando los análisis geográficos que hemos estado realizando con el objetivo de poder
identificar dónde y qué podríamos promover con el objetivo de alcanzar este objetivo de contribuir a la paz y reducir deforestación. Básicamente lo que vamos a entregar al final del proyecto son unas ideas de cómo integrar política pública, en este caso de construcción de paz y conservación de bosques, pero también estamos empezando a integrar elementos de sistemas alimentarios sostenibles, unos sistemas sostenibles de uso del suelo que estén probados y contextualizados en las regiones y con toda la numeración y toda la cuantificación necesaria en términos de cohesión social, de paz, de carbono, de biodiversidad, de agua, que nos permitan decir que sí es que los SLUs que estamos promoviendo realmente contribuyen o no contribuyen al objetivo esperado, unas estrategias de valor que nos permitan sobrepasar las barreras a la adopción de estos SLUs. Esto es muy importante. Básicamente, no solo en Colombia, pero en todo el mundo hemos venido promoviendo ciertos sistemas productivos sostenibles. Sin embargo, la adopción al momento es muy baja, ¿no? Se llaman de diferentes maneras, los podemos llamar, como el caso del proyecto Sistemas Sostenibles de Uso del Suelo, en otros contextos se llaman soluciones basadas en la naturaleza, ahora último Ecosystems Based Adaptation, eh, agricultura de conservación, en fin, diferentes nombres. Al final, básicamente no estamos teniendo el impacto deseado porque no hemos tenido la escala necesaria para que este impacto se dé. Entonces pensamos y estamos enfocados a tener estrategias de cadena de valor que nos permitan sobrepasar las barreras a la adopción, no solo las barreras que son percibidas por el agricultor, sino también las barreras a lo largo de la cadena productiva. Para ello pensamos que no debemos guiarnos de percepciones, sino de análisis profundos que nos identifiquen dónde están los cambios, los puntos de quiebre de cambio que nos permitirían tener un mayor impacto en la adopción. Finalmente, modelos de negocio basados en estas estrategias de cadena de valor y en estos sistemas sostenibles de uso del suelo que nos permitan dar un ingreso productivo, un ingreso a los productores y sean un incentivo y se conviertan en un incentivo para los productores y la cadena de valor en adoptar. Con respecto a los involucramientos de actores claves y cómo estamos participando con esto, en este momento estamos trabajando en dos de los acuerdos cero de deforestación en Colombia, uno de ellos en la cadena de ganadería láctea. El proyecto está liderando la Secretaría de este acuerdo en la ganadería láctea y estamos participando y contribuyendo con información según sea necesaria a la iniciativa Cacao, Bosques y Paz, que busca reducir deforestación y alcanzar paz en la cadena del cacao. Pregunta importante, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la relación de deforestación, agricultura y conflicto, ¿no? Cómo Colombia ha ido incrementando o variando este conocimiento con respecto al tiempo. En los gráficos que les muestro en este momento, mostramos cómo este entendimiento ha ido cambiando en el tiempo. Vemos en el gráfico de la izquierda, de mi izquierda, que con respecto a las causas directas de la deforestación alrededor del año 1995, en la segunda quinquenio de los 1990, se identificaban tres causas directas de la deforestación, que eran la ganadería, los cultivos ilícitos y los fuegos. Este entendimiento ha ido cambiando en el tiempo y a la fecha vemos que tenemos un paisaje, un entendimiento mucho más complejo, ¿no? Que incluye ganadería, cultivos ilícitos, extracción de madera, agricultura, minería, infraestructura y muy breve fuegos, ¿no? Esta complejidad nos trae nuevos retos, pero también nos incrementa la probabilidad de poder ser exitosos, pues conocemos de manera más profunda las causales. Importante mencionar que aquí los cultivos ilícitos es mencionado siempre en la literatura como una de las causas y a lo largo del tiempo como una de las causas de la deforestación, y esto está relacionado con el conflicto, ¿no? Con respecto a las causas indirectas, ¿no? Esas causas que no las podemos percibir en el territorio, pero que influyen en lo que está pasando en los territorios. Entonces vemos que en los años 90 entendríamos que cambios demográficos que no necesariamente están relacionados con el conflicto, pero que incluyen temas de migraciones forzadas,
temas de política y factores institucionales que también incluían algunas variables de conflicto y factores tecnológicos era lo principal que se mencionaba en la literatura. A lo largo del tiempo esto ha cambiado y se ha complejizado y ahora vemos que factores, condiciones socioeconómicas, condiciones ambientales, factores tecnológicos, contexto institucional, conflicto, todo eso está emergiendo en la literatura, ¿no? Entonces, vemos ahí que ganadería, conflicto, cultivos ilícitos están permanentemente alrededor de nuestro entendimiento de la deforestación en Colombia. Cuando realizamos los análisis con datos primarios, datos secundarios oficiales, de fuentes oficiales en Colombia, encontramos que la tendencia y los patrones de deforestación varían, y varían no solo a nivel regional, no varían solo en la Amazonía, Orinoquía o Pacífico, como vemos en el mapa, sino varían intrarregionalmente, ¿no? Por ejemplo, vemos en el cuadro número C, en la tendencia que dice el número C, vemos que el impacto del acuerdo de paz en Colombia no ha sido tan grande en distritos, en municipios, perdón, clasificados en esa categoría, que tienen, son la mayoría están ubicados por área en la Amazonía. Vemos que más bien en ese tipo de distritos la tendencia ha sido uniforme a la creciente, ¿no? No ha habido un impacto muy significativo del acuerdo de paz. Sin embargo, vemos en otros municipios como los que están clasificados en el A, en la categoría A, donde había una tendencia a la baja y después alrededor del acuerdo de paz hubo un incremento significativo a la alza, ¿no? Lo que nos muestran estos gráficos básicamente es que las tendencias de la deforestación son dinámicas, no varían a escala regional, varían a escala interregional, se pueden agrupar de diferentes maneras, pero siempre tenemos que los cultivos ilícitos, la ganadería, están presentes como entre los principales causales de la deforestación, entre los principales predictores de la deforestación en Colombia, ¿no? La producción de coca específicamente en la Orinoquía y en los Andes, y la ganadería en la Amazonía y en el Pacífico. Los eventos de conflicto armado, por el contrario, a lo que mucha literatura dice actualmente, no son un buen predictor de la deforestación en Colombia. Eso seguro tiene que ver con las estrategias de los grupos armados con respecto al uso del territorio. Bueno, entonces, con ese entendimiento definimos unos criterios y unos subcriterios para identificar dónde y con qué trabajar. Son variados y tienen consideraciones de cambio climático, de construcción de paz, de asociatividad, de asociación de la práctica productiva con la deforestación o con la no deforestación, potencial para utilizar enfoques de cadena de valor y de mercado, modelos de negocios existentes, preparación para implementar esos modelos de negocio y potencial de mercado, competitividad y potencial de generación de impacto. Lo que hicimos fue luego, con todos estos indicadores, hacer unos análisis espaciales para identificar dónde se posicionan o dónde se sobreposicionan la deforestación y el conflicto en Colombia con diferentes categorías y variables, y vemos que la mayoría de la sobreposición se dan en las variables con coca y en las variables con afectados por el conflicto o víctimas del conflicto armado. Con esa información terminamos y en reuniones con el Ministerio de Ambiente, los socios del proyecto, Ministerio de Agricultura, actores locales y conversaciones con actores locales, identificamos que Caquetá y el Cesar son los lugares donde trabajaríamos, no solo porque se da la sobreposición de estos elementos, sino también porque cumplen con algunas características que son apropiadas, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes intervenciones en ganadería y en cacao, que son las dos prácticas que seleccionamos en estas regiones. Adicionalmente, confirmamos que había un interés institucional para trabajar en estos temas, coincidían con municipios PEDETs y había una posibilidad de armonización con la armonización de las intervenciones que el proyecto promovía con la sustitución
de cultivos ilícitos y con los acuerdos de paz y contribuir con los acuerdos de paz. Siempre el enfoque de cadena de valor y de alianzas productivas y oportunidades de mercado fue considerado, fue tenido en cuenta. Entonces, finalmente, lo que estamos haciendo ya en este momento y que se van a presentar el día viernes es estamos escalando sistemas sostenibles de uso del suelo, pero reduciendo el riesgo de efectos no deseados, ¿no? Esto es muy importante porque en muchos casos se puede ver que por reducir el conflicto causamos deforestación o por reducir deforestación podemos causar conflicto. Eso no necesariamente tengo evidencia de que pasa en Colombia, pero ha pasado en muchos otros lugares, entonces pensamos que fugas le llaman en el dialecto de carbono, bueno, efectos no deseados y por eso existen salvaguardas, ¿no? Entonces vamos a promover cacao agroforestal y silvopastoriles, pues porque son reconocidos como críticos para reducir la presión en los bosques y construir paz. Varios estudios y proyectos pilotos afirman que pueden restaurar tierras degradadas y biodiversidad, brindar servicios ecosistémicos, servir para almacenar carbono, mejorar medios de vida, y diversas iniciativas trabajan en escalar estas iniciativas piloto, incluyéndonos. Sin embargo, los factores de adopción y los riesgos de efectos no deseados no son del todo conocidos y son una barrera para alcanzar el impacto que estamos necesitando. Toda la información que estamos presentando ha sido publicada en artículos científicos. Este primer artículo es que muestro que es un trabajo que implementa esta metodología y que sirvió para informar el diseño de la estrategia de la iniciativa Cacao Bosques y Paz en Colombia, identificando dónde se podrían promover cacao sostenible, cacao cero deforestación, para al mismo tiempo contribuir a reducir la deforestación y construir paz en Colombia. Agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Augusto, por tu presentación. Les recuerdo a todos que las preguntas las pueden empezar a escribir desde ya en el botón de preguntas que les aparece en pantalla y las vamos a abordar al final del seminario. Sin embargo, si quieren, pueden empezar a registrarlas ahí. Ahora le doy la palabra a Luca Eufemia, que nos va a estar hablando acerca de modelos de gobernanza y motores institucionales de deforestación y conflicto. Entonces, Luca, el micrófono es tuyo. Buenas, perdón, necesito que me envíen para compartir pantalla. Link. Rafael, sí, ¿lo pones como presentador? Ya. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a Colombia, buenas tardes desde Alemania. Voy a presentar brevemente algunos, digamos, de nuestro alcance acerca de la evaluación de los modelos de gobernanza y los impulsores institucionales de la deforestación, la degradación del paisaje y el conflicto en Caquetá y Cesar, que como dijo Augusto, justamente son nuestras regiones de implementación y también de investigación en nuestro caso de estudio. Quiero rescatar en primer lugar el equipo de investigación. En noviembre de 2019 hicimos nuestro primer viaje a Colombia en las regiones y también pues la diversidad del grupo que incluye algunos de los colegas, pero también estudiantes alemanes que desarrollaron su maestría, su tesis de maestrías en temas muy relacionados, digamos, a todo, digamos, las actividades de ZALF y de la universidad en general de investigación. Entonces, todo se alimentó con el apoyo de muchas cabezas y también muchas almas. La gobernanza local y medioambiental son procesos de interacción y toma de decisiones, son entre actores que están implicados en problemas colectivos y que conducen, digamos, a la creación, a refuerzo, a la reproducción de normas e instituciones para mejorar determinados problemas, por ejemplo, el uso, el acceso a los recursos naturales. Temas de gobernanza local y medioambiental son muy importantes con respecto a abordar temas muy complejos de sistemas de uso del suelo, por ejemplo, también de los conflictos socioecológicos, que muchas veces obstaculizan el progreso hacia el desarrollo sostenible.
También dentro de los sistemas sociales y económicos que dependen de los recursos naturales, que son dependientes de los recursos naturales, por ejemplo, Colombia en general es un caso muy emblemático, aunque sabemos que las comunidades rurales dependen mucho en gran medida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, también para su subsistencia, a menudo crecen, digamos, de un acceso equitativo o carecen de un acceso equitativo de esos recursos y muchas veces están excluidas en todos los procesos de toma de decisiones. Entonces se encuentran como los actores más vulnerables en este caso. También el tema, digamos, en un escenario de post-conflicto, como el tema es como el escenario de Colombia, el contexto colombiano, la complejidad del análisis de la gobernanza aumenta porque también, digamos, ya que las economías dependientes de los recursos naturales luchan para equilibrar, digamos, los débiles procesos de democratización que existen, también políticos, con la transición de un desarrollo centrado en el Estado a otro que es más centrado, digamos, en un mercado global. Es decir, el tema de la globalización de los mercados globales, cómo impactan realmente esos desarrollos de buenas gobernanzas y de gobernanza local y ambiental en la realidad. Como alternativa, hay estrategias que están basadas en el fortalecimiento, por ejemplo, de la confianza, de la trust en inglés, de la implementación de la inclusión comunitaria, del aumento de participación pública y también del fomento del diálogo intersectorial. No solo como, digamos, enfoques que son claves para la construcción de la paz ambiental, de la justicia social y de la justicia en el uso de la tierra y de la distribución de la tierra, sino también para incentivar, digamos, las inversiones a largo plazo para proteger los suelos, la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, que de algunos ejemplos es también, digamos, de alguna forma es también un alcance importante de este proyecto. Entonces, fortalecimiento de la confianza, inclusión comunitaria y también, como dije, el diálogo intersectorial. Algunos ejemplos, por ejemplo, ustedes pueden pensar en modelos organizativos integrados, organizaciones autogestionadas y mucho más. Digamos, estoy presentando ahora como algunos alcances de la literatura que existen y también de la práctica. Lo que utilizamos nosotros en Colombia es el marco de la gobernanza comunitarias, que es un instrumento, un método de desarrollo participativo que está orientado en la síntesis de los problemas colectivos y busca identificar cuáles son los espacios de diálogos, las instituciones para tratarlos y la visualización colectiva de algunas soluciones en este caso. El CBG o el CBG, este marco, ayudó mucho en el desarrollo de todos los talleres, de los cuestionarios, de toda la, digamos, la organización a través de recaudar datos en el campo y también nos guió también la análisis de los resultados de este estudio en particular, pero también de los demás. Este marco tiene, digamos, una mirada muy de aporte pedagógicos que está basado en el RUF, que es, digamos, un instrumento pedagógico que incluye el reconocimiento, que sería el reconocimiento de las problemáticas colectivas. Entonces, la idea es rescatar, identificar e integrar valores locales. También el mejor entendimiento de las problemáticas colectivas, que, digamos, significa reconocer la estructura de los problemas de acuerdo con los locales y también su motivación. Y, en fin, también la visualización de estos problemas, de soluciones colectivas. Entonces, visualizamos cuáles son las soluciones para las poblaciones afectadas y sería replantear imagen para el futuro y crear soluciones operativas para las problemáticas. Todo ese CBG está dividido en tres, digamos, áreas principales. El amarillo, como ves, es la perspectiva política, después el verde, la perspectiva económica, y el azul sería la perspectiva social. Entonces, de cómo el rol de los gobiernos, por ejemplo, se puede mejorar, el rol del modelo
económico existente y qué tipo de modelo existe, y también la presencia, digamos, de la exclusión social o de la pata social, diríamos. Entonces, en los conceptos principales de este marco, del CBG, son dos o tres, sería la descentralización, la gobernanza ambiental y la gobernanza local. Hablando de descentralización, no solamente estamos hablando de la transferencia de recursos políticos, por ejemplo, elecciones directas y modelos institucionales concretos, pero también financieros y administrativos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, educación, salud, vivienda, por ejemplo, desde el gobierno central a las instituciones subnacionales. Y sabemos que eso es un problema, digamos, un temazo en Colombia, siendo un país muy centralizado. Y también el reconocimiento de las comunidades locales es importante para la promoción del desarrollo y de la capacidad para avanzar, también desarrollando una más fuerte democracia local y también autonomía local. Otros conceptos de la gobernanza ambiental, digamos, serían más relacionados al tema de las instituciones y de las redes organizativas, y también todo, digamos, la estructura que decide las decisiones sobre el uso, el acceso y la gestión de los recursos naturales. Entonces, ese es, digamos, el marco que nos guió. Nosotros, ese es un poco la pantalla del marco a nivel del proceso, digamos, ese proceso de gobernanza que sería, digamos, que apuntaría a planificar, investigar, desarrollar y gestionar estrategias políticas y de desarrollo sostenibles. Como ven ustedes, de las tres perspectivas que van diseñando un escenario actual, juntos a las comunidades buscamos espacios de diálogo, entonces esas serían las instituciones, y después responderíamos, digamos, cuál sería la perspectiva política, económica y social a nivel de fortalecimiento de mecanismos existentes y de transparencia y de participación ciudadana junto a la construcción de paz. Lo que hicimos en Caquetá y en el Cesar fue a nivel metodológicos, fue, digamos, una inclusión de los participantes en las estrategias desde el inicio, en todo el proceso, digamos, de investigación. Entonces, digamos, una actitud y una forma de hacer investigación muy inclusiva, muy participativa. Hicimos revisión de literatura, talleres, y también desarrollamos cuestionarios, también a través de algunas aplicaciones. Entonces, lo que sacamos al final fueron datos tanto calitativos como cualitativos al mismo tiempo. Digamos, de la visualización de lo que creamos y que fueron esas infografías para la comunidad, que fueron devueltas a la comunidad después de nuestros viajes y nuestros trabajos, que es un poco la fotografía, son esas dos que ven, son las fotografías de los talleres y de las investigaciones para la comunidad. Entonces, de una forma muy amigable y simple, sencilla, explicando un poco cuál fue el trabajo y devolviendo algo a la comunidad sobre todo. Ahí en la derecha ven una imagen de mi celular que fue utilizado, digamos, como muchos de los estudiantes y otros, digamos, integrantes del equipo, desarrollando a través de una aplicación online unos cuestionarios. Y ahí justamente había una pregunta directamente sobre el tema de la paz. Bueno, nosotros a través de digamos, una publicación que en este momento se encuentra en revisión bajo el journal, la revista de Territory Politics and Governance, es, digamos, el estudio de los escenarios de gobernanza digamos, en post-conflicto, en contexto de post-conflicto, evaluando los modelos de gobernanza comunitaria en los departamentos de Caquetá y en los departamentos y en el Cesar. Este que ven justamente es el pantallazo de la primera fase, digamos, del escenario actual,
con la perspectiva política, económica y social. No voy a leer todos, digamos, esos puntos que salieron fueron, digamos, a nivel, digamos, de instituciones, de leyes, pero también de percepciones, fueron, digamos, conectados entre ellos para crear sinergias y ver cómo después iban creando lo que son, digamos, cuáles serían los espacios de diálogo institucionales aptos para justamente abordar esos temas, esas preocupaciones, ¿no? Esos problemas. Y hemos identificado que los consejos municipales de desarrollo rural y la Junta de Acciones Comunitarias, aunque no sean, digamos, instituciones, digamos, que trabajan directamente con el uso y el manejo de los recursos naturales para las comunidades, esos son, digamos, espacios que puedan ayudar al diálogo y la inclusión en la toma de decisiones final. También el escenario esperado de una perspectiva, por ejemplo, política, económica y social fue una interacción muy interesante entre, por ejemplo, temas de comercio justo, del mejoramiento de la educación, mejora de la educación, prácticas agrícolas y agroforestales, la aplicación de la ley, que a veces existe, pero en muchos casos existe y es buena, pero no se aplica, y finalmente lo que fue la estrategia de esos resultados. ¿Cómo fue el procedimiento final? ¿A dónde llegó con el marco del CBG, de la gobernanza comunitaria? ¿Cómo se llegó a algunas soluciones o estrategias de algunas formas? Y justamente fueron el tema de los agentes de diálogos. Entonces las sinergias intersectorial fue central en este caso, que fue intermediado por tanto el Comité de Desarrollo Rural como, por ejemplo, de la Junta de Acciones Comunales con las instituciones formales. Entonces, este continuo diálogo que va generando una mejor aplicación de las leyes, por ejemplo, una mejor uso del suelo, por ejemplo, y también a nivel de la sociedad, por ejemplo, de la educación, del tema de la educación, que fue uno de los temas centrales en esta estrategia, en el desarrollo de esa estrategia, abordando tema de política, economía y sociedad en el enfoque, digamos, de conflictos socioecológicos. Entonces, lo que digamos, fue el resultado, no puedo más, a ver si me deja, ok, perdón, como conclusiones, fue el análisis de los principales patrones de conflicto socioecológico, fue evaluada también la importancia de una continua relación y transformación por parte de los actores de las comunidades, que sin embargo sí quieren estar, digamos, involucrados en todos lo que son los procesos de transformación territoriales, locales, y también el rol centrales del Comité de Desarrollo Rural y Municipal de Desarrollo Rural y de la Junta de Acciones Comunales. Eso, digamos, muy brevemente fueron, digamos, algunos de los resultados de las conclusiones de este estudio que en breve se va a publicar. Muchas gracias y cualquier pregunta a las órdenes. Buenas. Muchísimas gracias, Luca, por la presentación. Acá Luca también nos muestra como ese segundo paso que nosotros identificamos que es súper importante, y es conocer muy bien todo ese contexto, conocer muy bien esas necesidades que tienen las comunidades en cuanto a temas de reducción de deforestación y de paz, para continuar con el proceso de diseñar las implementaciones. Entonces, esta presentación nos muestra cómo conocer esto nos informa a nosotros para las decisiones que vamos a tomar en un futuro como proyecto. Muchas gracias, Luca, y ahora le doy la palabra a Carolina González y Antonio Solarte, quienes, como les mencioné anteriormente, nos van a estar comentando sobre el tema de adopción, del potencial de adopción que tienen estas implementaciones. Carolina, Antonio, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias, Marta. ¿Ahí están viendo mi presentación? Perfecto. Correcto. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias de antemano por este espacio. Este fue un trabajo que realizamos en el 2019 y concluimos en el 2020.
La idea era mirar el tema de adopción de silvopastoriles. Bueno, antes de antemano, pues es un trabajo en conjunto, que hay algunos de los autores, pero pues hubo muchas más instituciones y gente que nos ayudó a desarrollarlo. Este estudio nace con la idea de estudiar específicamente el tema de silvopastoriles, ya que silvopastoriles es una de las herramientas que se ha venido promoviendo como mecanismo en el tema de la deforestación. Entonces necesitábamos entender cuáles eran esos determinantes de adopción y cuáles podrían ser las formas para hacer un escalamiento. Entonces, había durante muchos años, tanto CIPAP, CIAD y otras instituciones locales han venido trabajando este tipo de sistemas en la zona del Caquetá, y por eso entramos a evaluar por qué se daban las adopciones de este mecanismo. Entonces, específicamente trabajamos en 4 municipios: en San José de Fragua, en Albania, en Belén de los Andaquíes y en Morelia. Para las personas que no conocen Colombia o Caquetá, pues aquí en el marco rojo podemos ver cuál fue la zona de estudio. Y bueno, el tema con los silvopastoriles es cuando nosotros hacemos este tipo de adopción, al ser prácticas es mucho más complejo decidir qué es un adoptante o un no adoptante. Entonces, primero lo que hicimos fue listar cuáles eran las prácticas ganaderas relacionadas con los silvopastoriles. Ustedes pueden ver en pantalla, tenemos pasturas naturales, tenemos árboles sembrados, árboles en regeneración, la pastura mejorada, las cercas vivas, árboles en línea, el acueducto ganadero y el banco forrajero. Entonces ahí dijimos, bueno, nos sentamos con los expertos y qué vamos a considerar que es un adoptante y qué es un no adoptante. Como básico tenían que tener división de potreros y pasturas mejoradas. Hasta ahí todavía seguían siendo no adoptantes. Cuando pasaban a un nivel, se consideraban adoptantes cuando tenían alguna combinación adicional, como podría ser árboles en regeneración, el banco forrajero. Ahí ya lo considerábamos adoptantes. Pero además nos dimos cuenta que dentro del grupo de adoptantes hay diferentes niveles. No es lo mismo tener solamente pasturas mejoradas y árboles en regeneración que tenerla con banco forrajero o tener más de 3, ¿no? O sea, tener más banco forrajero, asistido, pasturas mejoradas y acueducto ganadero. Entonces, en la medida en que iban sumándose las prácticas, iba aumentando el nivel de adopción. Entonces, digamos que hicimos análisis a esos 2 niveles, entre adoptantes y no adoptantes, y en los diferentes niveles de adopción. Aquí un poco cómo quedó conformada la muestra. Se recogieron alrededor de 220 encuestas, las cuales pudimos recoger, 213 tuvieron información válida. Más o menos el 30% de la muestra se consideró no adoptantes, y de ese 30% en sus diferentes niveles. Dentro de los no adoptantes también separamos aquellos que tenían pasturas mejoradas versus los que no lo tenían, porque la pastura mejorada es muy importante, ahorita lo vamos a ver en temas de rentabilidad. Pero más o menos el 70% de la muestra se definió que no era adoptante. Entonces, dado la limitación del tiempo, pues no vamos a entrar mucho en detalles, pero pues ya hay un documento que nos muestra los resultados más importantes y muchos de los detalles que aquí no podemos explicar, pero queríamos traer a colación lo más importante en el marco de este seminario. Bueno, como les decía, el 30% de la muestra son adoptantes y solo el 13% son adoptantes de nivel 3. En general vimos que son grupos muy homogéneos, sin importar si eran adoptantes o no adoptantes, en términos de características sociodemográficas. Su nivel educativo es un poquito más allá de la primaria, pero no mucho más allá. La edad del jefe del hogar es 52 años. Y el tema de jefatura del hogar, la mayoría son hombres, más o menos es entre el 15 y el 20%. Nos llamó la atención que a la medida en que avanzaban los niveles, por ejemplo, los adoptantes nivel 3, la mayoría aumenta inclusive el número de porcentaje que son hombres. O sea, estas son tecnologías que están llegando más a los hombres y podría ser un trabajo hacia futuro pensar en el tema de género. Y bueno, solamente encontramos diferencias significativas en términos de acceso a teléfonos inteligentes, en el caso de los adoptantes, y acceso al crédito. Tanto en los dos casos, los adoptantes son los que tienen mayores cifras, el indicador es más alto en estos dos temas.
En términos de características productivas, vimos no tanto entre adoptantes y no adoptantes, más o menos los tamaños de las fincas eran los mismos, entre 40 y 42 hectáreas, pero sí vimos dentro del grupo de adopción que había diferencia en el área dedicada a ganadería. Los de nivel 1 y el 2 tienen más o menos 28 hectáreas en promedio versus los del nivel 3 que tienen 33 hectáreas en promedio. Y el tamaño del hato también es más grande en el grupo de adopción de nivel 3. También encontramos que en el grupo de adoptantes en general, frente a los no adoptantes, el uso del sistema silvopastoriles ha hecho que ellos tengan en sus cultivos más árboles, y árboles de tipo frutales, por ejemplo, en el tema de los bancos forrajeros, lo que impulsa la sostenibilidad alimentaria y la diversificación de alimentos en el caso del banco para el hato, ¿no? Entonces, digamos, vimos un efecto tanto a nivel de seguridad alimentaria como en la parte de alimentación para el hato. Y bueno, uno de los principales indicadores que impactó en los silvopastoriles fue el precio de venta de leche. Si vamos a rendimientos no encontramos grandes diferencias, sobre todo con el grupo que yo les decía de pasturas mejoradas. Sin embargo, en el tema de leche sí era muy importante que en el grupo nivel 3, sobre todo, hay un mejor precio de venta de leche, lo que nos indica que tiene mejor calidad. Pero específicamente para este seminario queríamos saber cuáles fueron los determinantes y cuáles serían las recomendaciones para escalar este tipo de tecnologías. Entonces, lo que vimos es que los adoptantes y sobre todo los de nivel 3 son muy intervenidos, son altamente intervenidos. Determinantes para la adopción son los acuerdos de conservación, la participación en capacitaciones, talleres, y dentro de los adoptantes, obviamente, el nivel 3 es donde hay más capacitación. En términos de motivaciones, si bien la mayor rentabilidad por el tema de leche se dio, esto es una de las principales motivaciones, todavía vemos en general que las motivaciones son más de términos económicos que ambientales. Sin embargo, si uno les pregunta, como lo vamos a ver en la segunda etapa, ya empieza a crearse más la conciencia de la importancia de no solamente pensar en la rentabilidad, sino también en la parte ambiental. Algunas recomendaciones para escalar este tipo de tecnología desde el marco de este proyecto fueron la importancia de un fuerte acompañamiento que integre capacitación con asistencia técnica. Eso fue muy importante para que se diera la adopción de este tipo de mecanismos. El capital de trabajo en especie, proveer al productor con, por ejemplo, alambre de pudas para la división de potreros, viveros para la siembra de los árboles. El tema de los acuerdos de conservación, ustedes me van a decir que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Por el acuerdo fue que se adoptó por el acuerdo, ¿no? Pero lo que vimos es, también tuvimos en cuenta a hoy en día, y hay, por ejemplo, gente que tiene acuerdos de conservación y que tuvo acuerdos de conservación y no adoptó, ¿no? Entonces, digamos que en principio esto es más simbólico que coercitivo, y uno puede tener, así tenga el acuerdo de conservación, no adoptar. Entonces, pero en general los que tuvieron acuerdos de conservación sí propendieron para una mayor tasa de adopción. También vimos que esto es más pensando en el futuro, que dado que aumenta la rentabilidad y sí tenemos mayores, tenemos mayores ingresos, puede darse que se especialice. Lo que vimos fue que aumentó más, se enfocaron mucho más en leche. Entonces, es importante para el tema de los terneros que no son utilizados para leche, en caso de que haya excedente de animales, tratar de evitar la estacionalidad, que se vayan a zonas donde pueda haber deforestación. Entonces, es fortalecer las cadenas de manera que los animales que generen excedentes sean llevados a canales comerciales formales y no haya un escape a zonas de deforestación. Finalmente, en el tema de créditos, hicimos el estudio y créditos bajo condiciones de mercado no son rentables para la adopción de este tipo de tecnologías. Si queremos que se adopten silvopastoriles, es importante una financiación flexible y que se haya un bajo interés o mecanismos para que el producto tenga condiciones para
información. Si no, no se rentable. En la segunda parte vamos a ver esta perspectiva a través de encuestas y lógicos. Sin embargo, vamos a ver los estudios hechos desde los productores a través de grupos focales. Adelante, Antonio. Sí, gracias. Bueno, gracias Carolina. Lo que les voy a mostrar aquí es un poco como la validación que se hizo de este estudio en un taller que fue presentado a actores locales en Caquetá, ¿no? Entonces, hacia el mes de septiembre, hicimos una socialización de este estudio donde participaron 41 personas, principalmente investigadores y representantes de instituciones y organizaciones en Caquetá, organizaciones pues del sector de agropecuario, tanto de investigación como de la cooperación y de centros de investigación. Y entonces, sigamos. Con este grupo hicimos un trabajo en el cual hicimos un sondeo para identificar como cuáles son las barreras que se identifican que permiten promover la adopción de los sistemas silvopastoriles, y nos centramos a identificar como algunas estrategias que nos permitan trabajar sobre las 4 barreras o impulsores más importantes en un ejercicio participativo, que es el que les quiero compartir, que nos permitió de alguna manera validar los hallazgos del estudio. Sigamos. Entonces, en este sondeo se listaron las barreras que impiden la adopción de los sistemas silvopastoriles, y en primer lugar, pues se situó el capital o los recursos para la inversión y la necesidad de incentivos. Por otro lado, el tema de los conocimientos que requiere el productor para implementar estos sistemas, en igual pues, número de respuestas con la asistencia técnica especializada, un poco la resistencia al cambio del productor, pues por tener una tradición en los sistemas extensivos, y en menores proporciones pues los tiempos para la implementación, la disponibilidad de mano de obra, de maquinaria, de material vegetal, disponibilidad de agua, los temas culturales, la falta de direccionamiento de la financiación y el tema de los créditos y la infraestructura, ¿no? Entonces, de igual manera, vimos como cuáles son los factores que impulsan estos sistemas, digamos. La siguiente, por favor. Correcto. Y entonces vimos que lo que hace que sea atractivo para los productores como impulsores son el aumento en la productividad, el bienestar animal, el crédito e incentivos para implementar estos sistemas, la asistencia técnica especializada que existe. Aquí vemos que hay unos que aparecen tanto como impulsores como barreras. Esto se debe un poco pues a la escala en que se trabaja en la región, y también a que hay pues un efecto grande aquí de la cooperación internacional en esta región o nacional donde se están promoviendo este tipo de sistemas, que hace que existan pues algunas facilidades en algunos casos para implementarlos. Otros temas que alientan pues a la gente a promover estos sistemas es la valoración de la finca pues por un mejor sistema productivo, los recursos que existen de cooperación, los mercados diferenciados, los conocimientos que ya empiezan a existir en la zona, y un poco la participación en proyectos y disponibilidad de algún material. Entonces, sobre esto le pedimos a la gente como que nos dijera como qué estrategias podríamos usar para escalar estos sistemas, y en la siguiente diapositiva entonces vemos que el capital para recursos económicos es un tema importante, porque pues nos plantean que debemos tener como más facilidad de créditos más blandos, garantizar acceso a mercados diferenciados en el tema de capital, que va pues más o menos en la misma línea de lo que se encontró como factores de adopción. En los conocimientos de los sistemas productivos también hay mucho énfasis en los diferentes aportes de los participantes sobre los programas de capacitación a nivel de productores, bien sea vía el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA u otros mecanismos como una forma de promover adopción. El tema de la asistencia técnica especializada como un factor pues que permite identificar
como cuellos de botella y puntos claves donde hay que hacer énfasis. Y los temas de resistencia al cambio, que se habla pues de que es importante como poder tener sistematizadas las experiencias, poder darlas a conocer, poder tener fincas piloto, visibilizar pues los aprendizajes que ya existen en la región para facilitar esta resistencia al cambio, para romper esa barrera. Y como factor para para potenciar los impulsores, tenemos también pues el tema de poder demostrar cuál es el aumento de la productividad a través de el establecimiento de registros, análisis económicos, de las experiencias que ya existen en la región, para pues que haya una mayor certeza de este aumento de la productividad. En el tema de bienestar animal, pues se habla del tema de la sombra, de la arborización de las fincas, de la oferta mejor pues de alimento para los animales, en el tema de créditos de incentivos, entonces se habla pues de cómo favorecer la articulación de diferentes actores, diferentes proyectos para poder que estos incentivos lleguen a los productores. Y en el tema de asistencia técnica, pues casi que las respuestas están orientadas a buscar articulación institucional y un poco la implementación de las leyes y las normatividades actuales que existen sobre la extensión agropecuaria en la región, ¿no? Y el tema de la formación de asistentes técnicos. Entonces, pues creemos que estamos en la línea de trabajar en lo que se requiere, porque algunas de estas estrategias que se plantean tanto a nivel de romper las barreras o de poder aprovechar estos impulsores es en las que estamos trabajando pues en estas regiones a través del proyecto IKEOS Luz. Bueno, seguimos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Antonio y Carolina, por la presentación. Igual fue otro punto súper importante que identificamos en lo que ha desarrollado hasta el momento el proyecto, ya que identificar todo este potencial de adopción y las barreras nos va a permitir diseñar estrategias para que las implementaciones sean pues más acogidas por los productores que queremos. Ahora les voy a pedir a todos los panelistas que si porfa prenden las cámaras para la sección de preguntas y respuestas, también para que nos vean un poquito y quitar como esta frialdad de solo ver una pantalla, aunque se nos ven ahí la cara. Listo. Listo, entonces vamos a empezar con las preguntas. Tenemos primero unas preguntas para Gusto. También les pido a todos los panelistas que porfa ya activen sus micrófonos. Para Gusto, una primera pregunta de Rodolfo Rodríguez. ¿Cuáles son las principales limitantes para escalar estas iniciativas y cuáles ven como las opciones más importantes para superarlas? Esto también creo que fue un poquito de lo que mencionaron Carolina y Antonio en su presentación. Sin embargo, si pudieras de pronto comentarnos un poco más al respecto, igual Carolina y Antonio. Entonces, Augusto. Muchas gracias, Rodolfo. Como menciona Marta, creo que esa respuesta la tienen más claras o más detalladas Antonio y Carolina. Hay diferentes barreras y hay barreras a diferentes escalas, ¿no? A la escala de agricultor tenemos barreras como la falta de asistencia técnica o limitada asistencia técnica, que no necesariamente es la principal barrera a la adopción, pero también tenemos algunas oportunidades como la posibilidad de acompañar al agricultor para que los agricultores puedan sobrepasar estas barreras. Creemos en Colombia mucho que la falta de acceso a crédito es la principal barrera, pero el análisis que mostró Carolina y Antonio no necesariamente confirma esa creencia. Al menos no es tan fuerte en los resultados que tenemos, y creo yo que también deberíamos enfocarnos mucho en los efectos no deseados, ¿no? Nos centramos mucho en entender por qué no se adopta y en escalar los proyectos pilotos sobre la base de que tenemos resultados positivos a escala de finca.
Sin embargo, es claro que no sabemos cuáles son los efectos positivos a escala grande, asumimos cuáles son por agregar los valores a escala finca, pero no sabemos nada de los efectos no deseados. Y absolutamente todas las intervenciones tienen efectos positivos y efectos no deseados. Creo yo que también deberíamos empezar a entender esos efectos no deseados. Gracias, Augusto. Carolina o Antonio, ¿quieren también de pronto aportar algo a la respuesta para la pregunta de Rodolfo? Si quieres, Antonio, algo muy puntual. Bueno, yo lo que vimos en el análisis es que, como les decía, la adopción o el escalamiento también tendríamos que pensarlo en diferentes facetas, ¿no? No es lo mismo un adoptante tipo 3 donde tiene 3 o 4 prácticas como el banco, el acueducto mejorados. Eso significa mucho capital y trabajo. Tal vez pensarlo escalonado, ¿no? Pensar en que pasturas mejoradas con potreros y árboles en regeneración puede ser una opción que puede escalar mucho más rápido y más largo y con más abrangencia que algo tan intensivo en capital, ¿no? Entonces, pensar en las diferentes alternativas y esto no va a ser un proceso, es un proceso gradual, ¿no? Entonces, solamente ese punto también, ¿no? Hay diferentes niveles. Dale, Antonio. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ¿no? Bueno, lo primero es que este estudio, pues hay que ponerlo en su contexto, es en el sur del Caquetá, en unos municipios donde pues ha existido proyectos de cooperación internacional por un largo tiempo que han promovido los sistemas silvopastoriles en diferentes tipos de modelos, ¿no? Entonces, en el estudio, por ejemplo, encontramos que hay mucha más gente que tiene pasturas mejoradas, pues que es una tecnología que se viene promoviendo hace muchos más años, décadas enteras, mientras lo de silvopastoriles, pues es algo, yo diría que de las últimas décadas o 2 décadas, tal vez, y la última con mayor intensidad. Entonces, el área que existe en las fincas de una actividad o de una alternativa frente a la otra es muy distinta, ¿no? En las fincas donde evaluamos sistemas silvopastoriles pueden haber 3, 5 hectáreas. El tema de pasturas mejoradas, pues cubre una área mucho mayor en las fincas, ¿no? Sí hay un tema, pues, como de gradualidad que uno ve cuando habla con los productores, cuando trabaja con ellos, que, pues, posiblemente primero se empiezan a hacer sistemas silvopastoriles a través de lo que son regeneración asistida, regeneración natural, que es un sistema, pues, más barato, más sencillo. Luego, de pronto, algunos entran en el tema de los bancos mixtos de forraje, pero ya sistemas intensivos, un poco más de intensidad en capital, pues ya requieren un financiamiento pues mayor y una mayor experiencia, ¿no? Lo que pudimos encontrar en este estudio es que el tema capacitación es un tema muy importante, o sea, tuvo un efecto muy positivo en la medida en que la gente ha estado participando más en proyectos, más en capacitación, pues van hacia sistemas más complejos y esos sistemas más complejos son los que presentan pues mejor rentabilidad, son más eficientes también, pues. También se ha visto un tema del capital, lógicamente sale siempre en primera línea como el capital requerido para la inversión, como un factor que es muy importante pues de resolver. Como decía pues en mi presentación, en este momento pues ya existen algunos incentivos, algunos créditos, algunas líneas que se han desarrollado para promover pues el tema de la ganadería sostenible, especialmente en Amazonía, pues de diferentes proyectos de cooperación internacional y otros tipos de esquemas de banco que han permitido pues generar estos modelos. Y el otro tema que lo vimos como muy importante, que está de alguna manera también ligado a los proyectos de cooperación, es el tema de los acuerdos de conservación, ¿no? Entonces, los acuerdos de conservación normalmente lo vimos muy ligado a las fincas que adoptan estos sistemas silvopastoriles. Sí, yo creo que dejaría por ahí. Gracias por la pregunta, Rodolfo. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Creo que ya pues esta pregunta queda solucionada. Tenemos otra pregunta que es, creo que está dirigida a Lucas, sin embargo, pienso que todos los panelistas pueden también tener una percepción y dar respuesta a esta pregunta. Entonces la pregunta es de Gustavo Lozano y él quiere saber si las asociaciones también pueden ser parte de los proyectos. Y yo le adicionaría no solamente hacer participar de los proyectos, sino
cómo sería el rol de las asociaciones en este tipo de proyectos que buscan reducir deforestación y construcción de paz. Entonces, Lucas, si quieres te dejo a ti primero que respondas. Sí, muchas gracias. Son fundamentales, o sea, como actores protagonistas de la sociedad civil en los contextos locales, sí asumen y tienen un rol central en, digamos, en lo que puede ser también, en nuestro caso, fue el entendimiento de los modelos de gobernanza y también evaluar cómo esa gobernanza débil se puede mejorar. En nuestra experiencia, siempre incluimos diferentes tipos de asociaciones. Ahora no me recuerdo exactamente cuáles fueron las asociaciones, tanto en Cesar como en Caquetá, pero sin embargo sí fueron presentes en todos nuestros talleres y en todos nuestros cuestionarios. Tanto como digamos, los representantes del sector público, entonces las instituciones locales, regionales, y también el sector privado. Tuvimos también representación fuerte de algunos productores, por ejemplo, asociaciones de productores y en digamos, en nuestro estudio. Entonces sí son fundamentales. Y justamente ese diálogo intersectorial es clave para mejorar, para que todos estén involucrados en este contexto. No sé si quieren agregar algo, Augusto o Antonio, Carolina. Sí, a mí me gustaría mencionar que las asociaciones tienen un rol muy importante, como menciona Antonio, pero también hay que considerar áreas que tienen títulos de propiedad colectivo, que de alguna manera es una forma de asociación. En estas áreas y lo que hemos encontrado en los análisis espaciales es que estas áreas están relacionadas con menores tasas de deforestación y menores eventos de conflicto armado y otros indicadores de conflicto. En ese sentido, si bien ese no es el alcance de este proyecto en específico, se podría seguir explorando esa alternativa de fortalecer estos territorios colectivos comunitarios, como son asociaciones indígenas, bueno, territorios indígenas, como una herramienta de política muy importante para alcanzar los objetivos que nos estamos buscando. No, pues yo lo que adicionaría es que en este tipo de proyectos lo que se busca también es que al fortalecer las organizaciones de productores con implementar estos modelos, pues los pilotos o las reflexiones que se hacen alrededor del sistema productivo, pues permiten llegar a un mayor número de productores, ¿no? Entonces tiene que ser un camino lógico para hacer las implementaciones en campo y para poder tener una cobertura y una legitimidad, pues, de este tipo de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Ahora tenemos una pregunta de Louis Berchot para Carolina y Antonio. Entonces él dice que, si entiendo correctamente, los agricultores que tienen sistemas diversificados adoptan prácticas mejoradas más fácilmente. ¿Qué significa esto para la intensificación sostenible? ¿Quienes practican monocultivos no pueden adoptar por falta de medios o están tan invertidos en un sistema intensivo que no quieren diversificar? Entonces, Carolina y Antonio. Bueno, si quieren inicio. Bueno, lo que se encontró en el estudio es que cuando se hizo un análisis como los usos del suelo, de los diferentes perfiles de adoptantes, los que estaban en los mayores niveles de adopción o lo que llamamos ahí un nivel 3, que han tenido también pues como más acompañamiento, según encontramos, y sistemas mayores, de mayor complejidad, también tenían en su finca más diversos usos del suelo, ¿no? Entonces uno lo que puede pensar es que un productor que llega a un nivel de adopción pues que llamamos en este estudio nivel 3, ya de por sí pues tiene como una mayor afinidad por este tema de la diversificación, y es fácil pues más fácil que llegue a adoptar sistemas más complejos, en contraste pues con los que están en pasturas mejoradas o sistemas más extensivos, donde pues tal vez la mayor parte de su finca está en un solo uso de suelo, que son pasturas, y de pronto algunas áreas pequeñas remanentes de bosques o de humedales, ¿no? Entonces son como dos perfiles muy distintos de
productor lo que encontramos en este estudio, ¿no? Gracias, Lu, eso sería lo que podría aportar. Sí, yo de pronto un comentario adicional, totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. Lo único que me parecería que podríamos adicionar es el tema de la especialización, o no necesariamente intensificación, pero sí especialización en el sentido de que los que nivel 3 se volvieron más especialistas, o sea, han aumentado su tema en el tema de leche, ¿no? O sea, uno ve que dado que la leche les está dando más calidad y más ingresos, se han especializado más, porque asumimos que estos son personas, la entrada es que son de doble propósito, ¿no? Pero uno ve que el hato se va transformando poco a poco y se van quedando más con la ganadería de leche que con la de carne, y la parte de carne la van sacando, ¿no? Por eso yo hacía el comentario también al final de la importancia de los excedentes y llevarlos hacia cadenas formales de venta. Pero de acuerdo con Antonio, ¿no? O sea, el silvopastoril les ha dado otras fuentes, sobre todo en seguridad alimentaria en términos de árboles frutales y alimentos para los animales, otras fuentes de alimentos. Gracias, dale. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta también es para Antonio y para Carolina, y es de Rodolfo Rodríguez, que si existen en Colombia o en otros países modelos orientados a reducir el riesgo o mejorar las garantías para cubrir este tipo de crédito para sistemas silvopastoriles. Pues no sé, Antonio, si quieren nosotros lo pues, que... yo sé que existen... bueno, dale. Dale. No, yo solo quería mencionar nosotros lo que hicimos en algún momento fue un estudio financiero donde veíamos las diferentes categorías de crédito que se podían dar cuando había subsidios, sobre todo de Banco Agrario o de Finagro. Algunas entidades a veces abren líneas, y si no las abren, el estudio todavía no ha sido publicado, el estudio tiene como fin mostrarles, si eso no pasa, pues difícilmente se puede, un agricultor va a hacer créditos ordinarios para este tipo de categorías. Dale, Antonio. No, yo lo que decía es que, pues sí, o sea, en la banca pues existen créditos de riesgo, ¿no? De capital de riesgo, pero el tema es que, como decía, normalmente la mayoría de nuestra muestra viene de fincas que han hecho sistemas silvopastoriles a través de proyectos de cooperación, ¿no? Que han recibido algún apoyo financiero en cooperación. Yo creo que solo en estos tiempos ya empiezan a invertir pues, recursos propios, pero la mayoría de nuestra zona sí está pues, dependiendo de cooperación en las implementaciones, ¿no? Entonces ahí yo creo que no había como tanta necesidad pues de tener un seguro o que cubriera el riesgo, ¿no? Y lo otro es que también son intervenciones que arrancan en áreas pequeñas, ¿no? O sea, 3 hectáreas más o menos del total de la finca. Entonces son como una intervención también que va como gradualmente, ¿no? No es que la cooperación va a llegar y de una vez va a ser 10 hectáreas o la mitad de la finca, no. Normalmente son intervenciones pequeñas de pilotos que tratan como de que haya un aprendizaje, y a través de ese aprendizaje el mismo productor pues siga escalando esto hacia otras áreas de su finca, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Ahora tenemos acá una pregunta de Dora Tibaquira para Luca, y es que ¿cómo implementar los acuerdos de la gobernanza comunitaria para promover cadenas de valor del bosque natural? Gracias por las preguntas. Digamos, al diseñar las estrategias que salieron del estudio de gobernanza, que fue un estudio, digamos, colectivo e inclusivo en el sentido que todas las comunidades, todos los miembros de las comunidades pudieron, digamos, buscar una síntesis de los problemas y una síntesis de las soluciones. Hay diferentes formas, o sea, hay ejemplos, por ejemplo, que esas estrategias se puedan traducir en cómo esas estrategias se pueden traducir en políticas públicas, por ejemplo. Lo que estamos haciendo este año, también con el proyecto y con Augusto, va a ser también justamente ese policy brief, ¿no? Esas recomendaciones
para políticos, para tomadores de decisiones que justamente se basan en esas estrategias desarrolladas a nivel local, a nivel comunitario. Ese es un ejemplo. Podrían ser también otras formas más específicas, por ejemplo, el tema del bosque. Justamente hay un estudiante de nosotros una estudiante que acaba de terminar su maestría, presentó su tesis de maestrías justamente con respecto a los patrones de deforestaciones en el contexto de Caquetá, por ejemplo, y cómo se pueden traducir esos en estrategias para la gobernanza comunitaria, por ejemplo. Entonces, de eso sí se pueden, digamos, desarrollar algunos mecanismos, pero también no solamente para el sector público, también para todo lo que son los actores que hacen las prácticas ambiental, por ejemplo, todas las agencias internacionales, nacionales, locales, por ejemplo, y cómo desarrollar mejores proyectos de sostenibilidad en las zonas, por ejemplo, forestales, ¿no? Y esos son todas, digamos, aprendizajes que pueden salir de un ejercicio como lo que hicimos nosotros, que tiene a la base digamos, un marco pedagógico, ¿no? De educación, entonces de mejora. En ese sentido, no hay, digamos, ejemplo concreto ahora en el marco del proyecto, pero sí vamos hacia ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Luca, por tu respuesta. Seguimos con Luis Reinaldo Quintanilla. La pregunta de Luis Reinaldo pienso que cualquiera de ustedes cuatro la pueden responder. La voy a leer y pues le voy a dar la palabra uno por uno para que nos den su visión. Entonces él nos dice, en El Salvador, el proceso de construcción de paz e integración de los diferentes participantes en la vida social y el desarrollo de los pueblos avanza poco a poco. Sin embargo, un tema muy sentido y de peso en la implementación de este modelo de proyectos es la tenencia de la tierra. ¿Cómo se presenta esta situación en Colombia? De igual forma, ¿no? Muchos de los conflictos sociales en Latinoamérica tienen este elemento como un factor clave y él quisiera saber cómo el proyecto SLUZ aborda este aspecto. Entonces, Augusto, de pronto primero. Es una pregunta bastante complicada. Definitivamente en Colombia también parece ser que tanto el conflicto como la deforestación tienen relación con temas de tierra, ¿no? Con temas de acaparamiento de tierras, entre otros factores y conflictos de tierra. Desafortunadamente el proyecto SLUZ no está abordando esta temática, escapa de nuestro alcance de implementación. Nosotros vamos más bien por la construcción de cohesión social a través de prácticas sostenibles de uso del suelo. Sin embargo, sí hemos hecho recomendaciones de política al respecto de trabajar en instrumentos que nos permitan abordar o solucionar este asunto de tierras. En Colombia viene invirtiendo en el desarrollo de un catastro rural multipropósito. Esperemos que esto contribuya en algo a dar parte de la solución al problema. Creo que esto es algo, y la tenencia de tierra es un problema no solo en El Salvador o Colombia, también en otros países de la región latinoamericana y en otras partes del mundo como en África, ¿no? En África hay muchos estudios y muchos proyectos que muestran que no se pueden implementar proyectos de carbono forestal, por ejemplo, porque hay una sobreposición entre los títulos de propiedad estatales o oficiales y los títulos de propiedad más tribales, ¿no? que se reconocen también. Ese tipo de cosas son problemáticas que se deben abordar en todo el mundo. Gracias, Augusto. Luca. Justamente para agregar, uno de los puntos importantes, sobre todo en el contexto de Cesar, sobre cómo mejorar, cuáles son las leyes que mejorar en la implementación de esas leyes, salió muy fuerte el tema de la ley de restitución de tierra, que es en Colombia, digamos, que es la ley 1448 del 2011. Eso justamente fue un tema central. De hecho, hay otra estudiante de maestría que está también desarrollando su tesis solamente sobre ese tema y que no tiene que ver necesariamente con el tema, digamos, de la redistribución de la tierra, sin embargo, el tema de cómo se está aplicando esta ley que es en el marco de la construcción de paz en Colombia y cuáles son las fallas de la ley, cómo afectan la gobernanza en este caso. Entonces, eso podría ser también, cuando salga ese estudio, podría ser un instrumento quizá pequeño, pero para también ubicar ese tema de la tierra en un contexto un poco más específico.
Muchas gracias, Luca. Carolina o Antonio, ¿quieren adicionar algo en cuanto a este tema de tenencia de la tierra? Bueno, en el caso del proyecto de adopción, nosotros una de las hipótesis era el tema de la propiedad, cómo estaba, si estaban formalizados o no, pues porque si va a ser una inversión en capital, eso iba a ser una variable determinante y nos encontramos, digamos, con la grata sorpresa que todo el mundo tenía formalizados los títulos. Entonces, en ese estudio específico no fue un determinante. Dale, entonces. En esto mudo. Bueno, sí, no, sí, pues lo que dice Carolina, no tuvimos pues como diferencias en el estudio con este tema, pero pues definitivamente sí es un limitante el tema de la titulación por el tema de poder tener acceso a créditos o a diferentes tipos de subsidios que pues hay que avanzar, ¿no? Entonces, pues sí es un limitante en el proyecto, pues no estamos trabajando específicamente un tema de titulación, pero sí teniendo en cuenta estas variables en los diferentes análisis. Gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Rodríguez. Bueno, él dice, ¿qué tan viable ven la promoción de la captura de carbono y un posible futuro ingreso como un incentivo adicional para la adopción de sistemas silvopastoriles? ¿Hay experiencia en campo ya avanzada sobre esto? Esta pregunta creo que va más dirigida también a Antonio y Carolina, pero creo que Augusto de pronto también puedes complementar. Entonces, Antonio y Carolina. En el caso del proyecto, bueno, las áreas, o bueno, dale, Antonio, dale. Bueno, desde el punto mío, yo diría que hay una, pues, ventajas grandes en el tema de captura de carbono, disminución de gases de efecto invernadero en general, que ofrecen los sistemas silvopastoriles, que pues sin duda los pueden vincular a mercados ambientales de diferente tipo, ¿no? O sea, yo creo que si bien puede uno tener temas de mejora en la calidad de la leche o mayor productividad, también hay que mirar ese tipo de mercados ambientales, bien sea por el tema de conservación de biodiversidad, por deforestación evitada, por captura de carbono, que pues también están ahí, ¿no? Experiencias en la región, pues pueden haber algo en red tal vez, pero yo creo que la experiencia mayor está en el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible y en el proyecto antecesor a ese, que fue el de sistemas silvopastoriles, que se hacía pago por el uso del suelo de acuerdo a su potencial de captura de carbono, ¿no? Entonces sí hay unas experiencias ya de referencia en el país sobre el tema de pago por captura de carbono, pero yo creo que no nos podemos quedar solamente ahí, también podemos pensar en temas de hábitat, de bancos de hábitat o temas de conservación de áreas estratégicas, también temas relacionados con servicios de regulación de agua en cuencas determinadas. Entonces el mercado pues, de los servicios ambientales es grande y está ahí como un potencial para los temas silvopastoriles. Bueno, yo comparto la visión de Antonio y volviendo otra vez al tema del proyecto, del estudio, lo que encontramos específicamente en el estudio es que las áreas todavía no son muy grandes, ¿no? Entonces hay adopción, pero no son todavía pocas hectáreas. Entonces yo creo que si quisiera hacer un proyecto tipo de esos, tendría, además de pensar en los pilotos, en que hay que seguir agrandando las áreas para que los costos de transacción para poder entrar a ese tipo de mercados valgan la pena, ¿no? Porque también hay que hacer ese balance, ¿no? Entre los costos y la cantidad de área que está destinada para el tema de carbono. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Antonio. Augusto, creo que quieres complementar. Sí, muchísimas gracias, Marta. Rodolfo, en el proyecto estamos trabajando en el diseño de modelos de negocio que sean bancables. Los análisis primero son para ver si son bancables con lo que tenemos en la parte productiva agropecuaria y su relación con cadenas de valor, posiblemente que valoren mercados diferenciados como cero deforestación o que construyan paz. Eso es parte de la estrategia del proyecto está tratando de diseñar. En el caso de esto no sea suficiente para hacer estos proyectos bancables, estamos también evaluando mercados de carbono. Temas como el tamaño del área que necesitamos para poder acceder a estos mercados es indispensable. Otros conceptos como fuga, adicionalidades,
estimaciones de carbono, factores de emisión, son todos temas que estamos evaluando en el proyecto para armar estos modelos de negocio que incluyan, pero no se limiten a los mercados de carbono. Importantísimo mencionar que tenemos evidencia fuerte que indica que los incentivos por carbono no son la principal causa de adopción de prácticas sostenibles en Colombia. Eso ya está mencionado. No es que los agricultores no necesiten ese incentivo. Lo que significa es que ellos no van a tomar la decisión de adoptar basado en un incentivo por carbono. Quizás si es que tiene la decisión de adoptar viene el incentivo de carbono, puede terminar de convencerlos o puede ayudarlos a sobrepasar ciertos costos financieros. Eso es importante tenerlo en consideración para ponerle límites a nuestras expectativas en los mercados de carbono. Una cosita chiquita. Bueno, Dale. sí, una pequeña detalle para complementar, y es que, bueno, más allá de los mercados de carbono y esto, hablando de mercados ambientales y el tema de conservación de biodiversidad, no nos olvidemos que en el proyecto de adopción, un factor que se vio como que favorecía la adopción era que la finca tuviera establecidos acuerdos de conservación, ¿sí? Y ya entonces de por sí en estas fincas ya hay unas áreas que están haciendo conservación de biodiversidad, pues a escala pequeña, pero la están haciendo, y en la medida en que se pueda llevar esto a una escala mayor de paisaje, de trabajar fincas vecinas, ya van a ser unas estrategias importantes pues, de conservación en la región, ¿no? Entonces, tenerlo en mente que también existen estas posibilidades. Gracias, Rodolfo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos quedan 3 minutos para cerrar la sesión, entonces voy a leer una última pregunta. Quedaron varias sin responder, pero bueno, nosotros tenemos como, las personas que se registraron, pues tenemos como su dirección de correo electrónico y vamos a hacer lo posible para responder esas preguntas a través de este medio. La última pregunta, bueno, no sé quién puede responderla, ustedes levantarán la mano. Pero dice, bueno, en términos de colaboración a mitigar la deforestación, creería que una manera de prevenir esta problemática sería buscar una fuente económica al campesino con estos árboles nativos. La pregunta sería, ¿qué se está haciendo a nivel de investigación para darle un valor agregado a los árboles en las regiones? Y pone como ejemplo el guaymaro, que hacen producción de harina con este, y el cococuna, de la que se extraen aceites. Es una pregunta de Oscar Rodríguez Uribe. Entonces, no sé si alguno de ustedes se quiere lanzar al ruedo. Para ver si es que entendí bien la pregunta, me confirmas, Marta. La pregunta es que para la posibilidad de utilizar demanda por productos de la biodiversidad colombiana para conservación, con fines de conservación. Sí, se está, él dice que muchas veces como que lo que le ayuda también a los campesinos obviamente es mejorar la parte económica, y en parte se puede hacer dándole un valor agregado a los árboles que se tienen, por ejemplo, en los sistemas silvopastoriles, que se saquen harinas, que del fruto se hagan, no sé, mermeladas, bueno, como ese valor agregado. Entonces, él pregunta que si en términos de investigación se está haciendo algo o, bueno, o se piensa hacer algo al respecto. No, pero mencionar importa esta cosa que quizás puede ser de interés. Nosotros estamos trabajando principalmente en commodities y estamos valorando la biodiversidad, como mencionó Antonio hace un momento. Dentro del proyecto lo que empezamos a evaluar era la yuca y cómo la yuca podría tener un potencial para ser usado como restaurador de terrenos degradados, de tierras degradadas, y cuál es el potencial de la yuca, que por cierto tiene origen en la región latinoamericana, Brasil, Perú, Colombia. Podríamos a través de acceder a mercados de almidón de yuca y de usos industriales a darle un ingreso al agricultor, ¿no? Entonces la yuca podría ser utilizada en fases iniciales de los procesos de restauración, por ejemplo, en arreglos con silvopastoriles, posiblemente con cacao. También se ha mostrado que puede tener un potencial para asimilar cadmio, y ya vemos el problema que tenemos con el cadmio. Eso todavía está en investigación, pero hay alguna evidencia que lo muestra. Y si es que podríamos acceder a mercados de harina, de almidón de yuca para uso industrial, podría ser una estrategia interesante. Perfecto. Esto ha sido publicado en un artículo, el World Economic Forum está que lo promociona como una alternativa, como un Nature-Based Solutions. Habría que seguirlo analizando. Estamos viendo cómo hacemos las pruebas necesarias para ver si vale la pena escalarlo
en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos el día de hoy. También muchas gracias a todas las personas que se conectaron para escucharnos. Los invito a que vuelvan y se junten a nosotros el viernes 12 de marzo, donde tendremos una segunda parte de este seminario, también tratando de responder como esta pregunta que nos planteamos. Vamos a tener 3 presentaciones, una todo lo que se refiere a cómo medir esa acción climática en estos sistemas que estamos implementando, otra de ya todo lo que tiene que ver con ese diseño de las cadenas de valor y modelos de negocio que nos ayuden precisamente a escalar estas implementaciones y para que podamos tener un impacto mucho mayor, un cambio que se vea, y también obviamente todo lo que tiene que ver con la medición de los indicadores de paz. Entonces los invito a que se registren y a que nos acompañen. De nuevo, disculpas por las preguntas que no pudimos evacuar, pero vamos a hacer lo posible por hacerlo vía email. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Marta, ¿puedo finalizarlo? Sí. Bueno.